Senador, muy buenos días. Muy buenos días. Muchas gracias por su llamada. Un saludo a sus oyentes. Muy amable, este es Viva las Noticias, un noticiero independiente de la ciudad de Cali que busca la verdad documentada. Y usted ayer en el Congreso de la República, documentado por supuesto, pudo demostrar que la firma de abogados del hoy fiscal general de la Nación, Néstor Humberto Martínez Neira, pues tuvo relación y asesorías o consultorías con la firma Odebrecht para eso de la Ruta del Sol. ¿Es así o no? Sí, ayer pude demostrar por un documento enviado por la propia concesionaria Ruta del Sol, pude demostrar que el señor fiscal ha tenido, o Néstor Humberto Martínez ha tenido 3 contratos de asesoría jurídica con esa firma, 3 contratos de asesoría jurídica con esa firma, uno de los cuales es nada menos que un contrato de asesoría para el asunto de la adición al contrato de la Ruta del Sol, que es la adición del escándalo, porque esa fue una adición ilegal, saltándose la licitación y donde todo indica hay un soborno de $4.5 millones. Y en eso el fiscal, o Martínez Neira, actuó como asesor de esta firma, cosa que lo obliga, por supuesto, y lo ha obligado desde el principio a declararse impedido. Él no podía actuar no puede actuar como fiscal en ese caso, y tampoco podía actuar como ministro de la presidencia cuando aprobó el COMPES, que aprobó ese contrato a dedo, ese contrato sin licitación. Pero lo más grave es que ayer demostramos hasta la saciedad que el señor fiscal le ha mentido al país, ha actuado como un funcionario mentiroso, porque cuando yo le puse este tema la primera vez hace unos 20 días, él salió con una declaración que dijo que él solo había asesorado una vez a la Ruta del Sol en el año 2012 para un contrato de estabilidad jurídica. Bueno, ya está demostrado que fueron 3 las asesorías, por lo menos 3 las asesorías, y particularmente al dar esa fecha ocultó que ese es el año nada menos que de la asesoría para este contrato de la vía Gamarra Ocaña. Entonces tenemos las pruebas de sobra de que el fiscal no solo ha sido asesor de Odebrecht en este negocio, y también ha sido asesor de Odebrecht en el negocio de Navelena, pero estamos hablando de este caso. No solo ha sido asesor, ha sido pagado por Odebrecht y por el grupo Aval que están en este negocio, sino que le mintió al país, y le mintió al país con el propósito de desacreditar a un funcionario investigador, que soy yo, porque los senadores investigamos por orden de la ley. Le repito, le mintió al país para desacreditar a quien lo estaba investigando y le estaba haciendo acusaciones veraces. Pero esta mañana ha dicho el señor fiscal que no, ninguna investigación de Odebrecht está a su cargo, y todo lo que ha dicho. Eso también, esa es otra mentira del señor fiscal, o digamos que es una verdad a medias, en las que es experto el doctor Martínez Neira, que es lo que ha hecho todos estos días. ¿Cuál es el detalle de este asunto? Formalmente, ninguna de esas investigaciones está, digamos, bajo su dirección, pero resulta que la independencia de los fiscales no es semejante a la independencia de los jueces. Los jueces, para efectos de decidir, no tienen superiores jerárquicos, los fiscales sí, y está perfectamente documentado de que en la fiscalía no se puede hacer absolutamente nada que controvierta la opinión del fiscal general. Los fiscales son fiscales delegados. ¿De quién? Delegados de él. Eso lo establece la Constitución en el artículo 251 con toda claridad, y la semana pasada el fiscal, el 21 de marzo, para complicar las cosas en este sentido, expidió una nueva resolución reglamentaria que supedita todavía más a los fiscales a sus propios puntos de vista y los amenaza con sanciones disciplinarias a quien no haga lo que se le antoje a decidir al señor fiscal. Luego, entonces, sí, formalmente gozan de una autonomía, pero en la práctica esa autonomía llega hasta donde se le dé la gana al fiscal. Esta es otra forma de mentir, es que el doctor Néstor Humberto Martínez miente en unas ocasiones de frente y descaradamente, y en otras casos falta la verdad de manera astuta, ¿no? Con este sistema de las verdades a medias.
Senador Jorge Robledo, lo que uno está viendo con todo lo que se dice diariamente de este Odebrecht es que en las últimas dos administraciones, 8 de Uribe y estos otros 8 que va a completar Santo, todo ha sido fruto de mermelada y sobornos y corrupción. Sí, esa es una historia realmente dramática. Están fuertemente tocados esos dos sectores políticos en este asunto, que al final son casi todos los sectores políticos de la vida tradicional. No digo que cada miembro de esos sectores políticos esté vinculado a esto, pero sí es evidente que la administración del doctor Uribe, pues en esa administración se pagó un soborno de $6,5 millones y en esta administración de Juan Manuel Santos se pagó un soborno de $4,5 millones en beneficio de Odebrecht. Y hay una cosa que, si se quiere, es más notorio. En la elección del 2010 de Juan Manuel Santos, que fue elegido como presidente de la República en parte con plata de Odebrecht, eso ya está demostrado, lo reconoció el propio jefe del Estado. A esa campaña le entró plata de Odebrecht, por lo menos en $400,000. Esa es una campaña que, recordemos, en la que Juan Manuel Santos sale electo con el respaldo de todas las fuerzas políticas tradicionales de Colombia. Si ustedes observan los nombres de las organizaciones de hoy, todas ellas, pues sus miembros estuvieron en esa campaña del 2010. Me refiero al centro, a la Unidad Nacional por un lado y al Centro Democrático por el otro lado, porque recordemos que el doctor Santos fue el candidato a la presidencia del presidente de la República de ese entonces, del doctor Álvaro Uribe. Este es uno de los asuntos más dramáticos que se están, no digamos que descubriendo, pero sí confirmando que en la vida nacional los niveles de corrupción a los que se han llegado son realmente escandalosos, y que aquí no estamos hablando de corrupciones, digamos, de manzanas podridas, sino de una corrupción sistémica, que, repito, no toca a cada persona que haya estado en la política tradicional, pero que sí señala que hay una inmensa manguala de proporciones descomunales que de manera determinante está decidiendo de manera corrupta en Colombia. Senador Jorge Robledo, usted es precandidato del Polo Democrático. El ex vicepresidente de la República, Angelino Garzón, ha hecho una propuesta: que se unan los de izquierda, los independientes y el Centro Democrático para tener presidente en las próximas elecciones. ¿Cuál es su opinión? La posición que ha determinado el Polo de manera estatutaria y reglamentaria, y es a la que yo me acojo, porque además creo que es la correcta, señala que el Polo debe promover una gran convergencia nacional para las elecciones del año entrante, hacer todos los esfuerzos por sacar un candidato unificado que sea capaz de vencer a quienes nos han mal gobernado. Pero hemos señalado que esa convergencia está precisamente delimitada, es una convergencia que llamamos NINI, o sea, ni con la unidad nacional ni con el Centro Democrático. Y no por razones de sectarismo, sino porque es que ellos piensan distinto a como pensamos nosotros. Entonces, no es posible encontrar las coincidencias programáticas ni con la unidad nacional ni con el Centro Democrático para desarrollar algún tipo de política de acuerdos con miras a las elecciones del 2018. Eso, en el caso del Polo, esa idea está absolutamente descartada. Nos uniremos con Verdes, con Maíz, con ASI, con MIRA, con los ciudadanos, el pueblo liberal, conservador de la U, Cambio Radical, Centro Democrático, pero los ciudadanos, con ellos nos uniremos con todos, pero no pues con las jerarquías de esos dos sectores políticos que he señalado. ¿Su relación con Álvaro Uribe como senador cuál es? No, o sea, donde nos encontramos nos saludamos, pues, digamos, de manera civilizada y de acuerdo con las normas de la urbanidad, pero no pasan de ahí, de ese nivel, la relación. Pero ¿cree usted que este es el gran momento de los independientes y de la izquierda colombiana para llegar al poder ante el desprestigio de la clase política tradicional? Yo diría que no con esos rótulos, porque los rótulos nos terminan dividiendo como no es. No, este es el momento de quienes no hemos gobernado a Colombia, pongámoslo en esos términos. Es que a Colombia la han manejado hace bastante más de 50 años las mismas fuerzas políticas tradicionales que hoy han tenido las mayorías. Me refiero a todas las fuerzas de la herencia liberal conservadora, que vienen de la herencia esa nefasta de corrupción del Frente Nacional. Ellos son los que han gobernado. Entonces aquí lo que hay que crear es una gran convergencia entre los que no hemos gobernado.
sin importar cuál sea el rótulo. Finalmente no importa si es del polo, si es verde, si se siente de izquierda o no se siente de izquierda, si es liberal o conservador o lo que sea. Aquí lo que necesitamos es un programa distinto al de ellos que nos permita unirnos a todos para empezar a cambiar a Colombia, porque el cambio no se hace con los mismos. Ellos han gobernado, yo digo de 50 años, pero puede ser 100. Pero pongámosle por lo menos 50 y su fracaso es evidente. Ahí está la pobreza, el hambre, el desempleo, la falta de salud, la corrupción insondable de este país que nos avergüenza ante el mundo, los abusos, el fracaso económico, la desigualdad social. Entonces ya es hora de relevarlos, es que llevan 50 años por lo menos mangoneando a este país haciendo lo que se les da la gana y miren en la crisis en la que estamos. Entonces toca cambiarlos por quienes, por todos quienes no estemos de acuerdo con esas políticas y esa concepción. Pero entonces se pensaría uno que no tiene partido político, y entonces lo de Samuel Moreno Rojas, Iván Moreno, que fueron en el Polo Democrático, hablar de Clara López, que hoy está en el gobierno, ¿eso también no se lo sacarían a relucir en una campaña? Sí, seguramente lo van a mencionar, daremos las explicaciones que sean del caso y ya las hemos dado. En el caso de la alcaldía de Bogotá hemos señalado que eso nos avergüenza, que no debía pasar y que cualquier miembro del polo que caiga en un acto de corrupción está actuando contra el partido, contra el partido. Eso es una cosa que está perfectamente establecida y esas cosas suceden en todas las organizaciones, pero aquí lo que hay que mirar son los hechos más de fondo. O sea, no van a tapar, o sea, quienes han corrompido a Colombia no van a tapar sus responsabilidades en este caso, mencionando ese hecho. No olvidemos que cuando el polo se creó, aquí llevaban también cerca de medio siglo robándose a Colombia y el polo se crea contra eso y esa es una decisión que no hemos modificado. Pero bueno, me da pena con ustedes, pero los dejo porque estoy muy atareado y habíamos hablado de una conversación más bien corta. Les agradezco muchísimo su llamada y un saludo a sus oyentes. Muy amable, senador de la República, Jorge Robledo, por estar aquí en Viva las Noticias.